Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con ustedes en Palabras al Viento a través de Costa Norte Network, Canal 3, desde Sosúa, República Dominicana, y en tiempo real a través de la red de internet. Seguimos agradeciendo a los amigos que nos siguen escribiendo de diferentes países del mundo, reportándonos haber visto el programa a través de YouTube. Hoy vamos a hablar de un hombre, sacerdote, un connotado hombre de la sociedad latinoamericana, identificado con los problemas, sobre todo de los más pobres. Hoy vamos a hablar del gran poeta nicaragüense, nacido 20 de enero del año de 1925, Ernesto Cardenal. Buenas noches. Buenas noches. Siempre es un placer hablar de un poeta, y más de un poeta nicaragüense, porque hay muy buenos referentes de Nicaragua para la poesía en lengua hispana, y el principal de todos es Rubén Darío, que se puede decir sin equivocación que fue quien reformó o reformuló la forma de escribir poesía en América Latina, y tan grande fue su influencia que incluso cambió e influyó en los grandes poetas de la generación del 98 en España. Entonces, hablar de un poeta nicaragüense en un sentido es hablar de la herencia de Darío, también es hablar de la vida social de Nicaragua y en qué contexto se formó este poeta, que es Ernesto Cardenal. Es importante recordar que él nace en 1925, pero en el 1926 los Estados Unidos invaden Nicaragua. En el 1934 toma el poder en Nicaragua el dictador Somoza, el padre, no Tachito, Tacho. Y este dictador, desde el 1934 que toma el poder, está en el poder hasta el 56. Y hay que recordar que a Tacho lo asesina un poeta, Rigoberto López. Es una cosa, casi una paradoja, que lo asesina un poeta. Pero lo que más la paradoja más grande quizás esté en cuanto al hecho en la historia de Nicaragua, que cuando Tacho, el padre, manda asesinar a Sandino, él está en un recital poético, y cuando en el 1934, y cuando matan a Tacho en el 1956, él estaba en un recital, estaba en un baile, y quien lo mata es un poeta. O sea, esa es la paradoja de que cuando él asesina a Sandino, está escuchando poesía, y entonces en el 56, cuando lo mata un poeta. Es como si la poesía lo hubiese perseguido y lo hubiera terminado matando en el 1956, que es cuando él muere. Eso es un poquito para hacer lo que se llama la parte del contexto histórico en el que Ernesto Cardenal, en una primera parte de su vida, desarrolla su poesía. Óscar. Pues yo creo que lo has explicado bastante bien. A mí me parece que hablar de Ernesto Cardenal desde el punto de vista poético va a ser un placer, y vamos a leer algunas cosas interesantes, pero es que en este caso la biografía de él, sobre todo lo que hablabas tú, el contexto histórico y social, creo que es muy rico. Vamos a desarrollar un poco, como tú ya has esbozado, la historia moderna, vamos a decir, de Nicaragua, con todas esas connotaciones, con las dos invasiones norteamericanas, con la historia triste de lucha de caudillos en vez de programa para sacar un país adelante, un proyecto de país que nunca hubo, los acontecimientos surgidos después de las invasiones norteamericanas, con la Guardia Nacional, que tiene un paralelismo extraordinario con la República Dominicana, creación de Guardia Nacional. El líder de esa Guardia Nacional termina siendo su dictador, aquí Trujillo y allí el padre Somoza. Y luego las paradojas. Hablaremos más adelante, pues será inevitable hablar de la teología de la liberación, de curas comprometidos. No tendremos más remedio que hablar de la revolución sandinista. La revolución sandinista, desde luego, porque Ernesto Cardenal fue la revolución, porque de hecho el día que triunfaba la revolución ya él estaba como ministro de Cultura. Es decir que entonces son acontecimientos políticos y sociales que envuelven al poeta y que desde luego vamos a disfrutar, y que componen un poco también su forma de escribir y su forma de pensar, luego también sus contradicciones y sus decisiones de última hora. Tenemos entonces un poeta que nace en 1925, muy mayor, pero todavía con cierta actividad. Así que vamos a él. Es difícil desligar a un poeta como Ernesto Cardenal
Primero de su vida que, bueno, nace de aquellas contradicciones de las que siempre se ha hablado en los sitios históricos, de que los hombres que más deberían estar comprometidos con un status quo de determinada sociedad son los que justamente reprenden ese status quo y tratan de cambiar, revertir el orden de la historia. En este caso, Ernesto Cardenal se corresponde con una de las familias más prestigiosas en el plano económico de Nicaragua, con la oportunidad de haber ido a estudiar a Norteamérica, primero a México, porque estamos hablando de un poeta académico, porque en la Universidad Nacional Autónoma de México estudió filosofía y letras, o sea, que no es un advenedizo de la literatura. Pero además se fue a Columbia, a la Universidad de Columbia en Nueva York también a estudiar. Además anduvo por Suiza, anduvo por parte de Europa. Estamos hablando no de un poeta anquilosado en el plano inértico de una sociedad básica, sino que tuvo la experiencia de hacer un periplo bastante interesante y de haber estudiado en países tan interesantes como México para la literatura y los Estados Unidos de Norteamérica, conociendo con cierta profundidad la literatura norteamericana y la literatura latinoamericana. Pero hay un hecho importante. Ya Oscar ha abierto la puerta para que nosotros hablemos necesariamente del poeta comprometido y del cura comprometido. ¿Dónde nace? ¿De dónde está la raíz? Bueno, la revolución, el movimiento político emprendido por Augusto César Calderón Sandino, que es el verdadero nombre de Sandino, y luego la misma dictadura, tal y como decía Marx, dentro de los procesos políticos históricos se dan las contradicciones para que las sociedades vayan siendo acogotadas y en esa misma medida toman la conciencia de que deben impulsar movimientos de cambio. Bueno, Ernesto Cardenal se forma socialmente y se forma también intelectualmente dentro de ese ambiente de represión social que existía en Nicaragua, con una secuencia de dictaduras, una dictadura hereditaria que hace que se dé en Nicaragua una revolución que, tal y como sucedió con la Revolución Mexicana y tal y como ha sucedido con las revoluciones latinoamericanas, que son revoluciones de liberación nacional, no son revoluciones planteadas en función de una dialéctica social, sino en función de una rotura de las ataduras políticas, y entonces a partir de ahí comenzar un desarrollo político de una sociedad que debe renacer de sus cenizas. Así nace la conciencia de Ernesto Cardenal, como nace la conciencia de muchísimos otros escritores en Latinoamérica y de otros políticos e inclusive otros filósofos. Ernesto Cardenal hay que verlo desde el plano de varios compromisos. Un compromiso intelectual, un compromiso social y un compromiso de la Iglesia Católica, de cambio, de remoción de la Iglesia Católica. Debo recordar el Concilio Vaticano II en 1968 en Medellín, Colombia. Es recordado porque el Concilio Vaticano II, lejos de ser un cónclave para ratificar las posiciones de la Iglesia, resultó ser toda una embestida en contra de esa tradición de remozamiento, de estancamiento de los principios religiosos. Entonces, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez y el brasileño Leonardo Bloch crean un concepto de que la Iglesia debe comprometerse con los hechos sociales, de que la Iglesia debe estar al lado de los más pobres, de que el principal fundamento del cristianismo es justamente estar allí en donde más lo necesitan los pobres. Pero eso no solamente fue en el plano teórico y en el plano de discursos dentro del Concilio Vaticano II, sino que se crearon libros y se creó toda una conciencia, no una conciencia nacional, ni una conciencia latinoamericana, una conciencia mundial de que la Iglesia Católica debía remozarse, de que debía inyectársele ciertos cambios para que la Iglesia dejase de ser solamente ese plano teórico de reconfirmación de la fe y convertirse en vanguardia
para la resolución de los problemas de los más pobres. Ese es el ambiente en el cual se forma Ernesto Cardenal. Que hasta ese momento hay que recordar que la Iglesia había siempre justificado las dictaduras en América Latina. Es a partir de ese concilio que empiezan los cambios, pero quienes empiezan los cambios es quizá el ala más avanzada de la Iglesia, que son los jesuitas, que son los que se encargan de empezar. En Colombia hubo un sacerdote que incluso se fue a la revolución, que fue Camilo Torres, que murió dentro de esa vorágine de peleas sin sentido en que se convirtió Colombia después de 1948, cuando asesinan al candidato ¿cómo se llama el candidato famoso? Que lo asesinan en 1948, bueno, no recuerdo ahora el nombre. A partir de ahí, o sea, en el 48 nace ese movimiento, y en los años 60 hay sacerdotes que incluso entran a pelear con las armas, porque ya se entiende que la simple palabra, que tener una actitud simplemente de vocero, de hablar de fe no basta, sino que la Iglesia debe tomar un papel activo dentro de las luchas. Cuando uno ve a Ernesto Cardenal en esa época y uno ve algunos videos de él está hablando con la gente de que hay que pelear, que hay que luchar, que no basta con sencillamente ir a visitar una iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan las canciones de los guaraguaos que decían no basta rezar, porque en la época se hizo muy común que había que luchar. Si uno quería reivindicaciones tenía que buscarla a través de las armas. Sin embargo, Ramón, las altas jerarquías de la Iglesia no estaban muy contentas. Que nunca lo han estado. Vamos a recordar que en el siglo XX, el siglo pasado, hubo papas colaboracionistas con los nazis. Consintieron, no detuvieron, no se pusieron en contra de los movimientos fascistas importantes en España, en Italia y en Alemania. Y eso era el líder de la Iglesia Católica. En este caso, en el Concilio Vaticano también es que siempre estaba el fantasma del marxismo. Además, había unos puntos que recuerdo que resaltaba el encargado, que era el actual Papa, en nombre del Vaticano, pero siempre se llegaba al fantasma, al demonio del marxismo, obviando quizá el movimiento social, el acontecimiento social. Es decir, ahí hay una contradicción importante, quizá por el miedo a la frase de Marx, de que las religiones son el opio del pueblo, de que intoxica la libertad individual y limita un poco las decisiones de cada una de las personas, obvian unas necesidades de justicia a nivel mundial. Y entonces es lo que decía Omar, tal vez no estaban dispuestos a hacer una revolución como quizá estaban dispuestos a hacerla en el 17 en la Unión Soviética, en Rusia, o los ideales en la España del 36 por parte de comunistas o de anarquistas. En este caso, en Latinoamérica, es verdad que hay elementos marxistas, pero es un poco de liberación nacional. Hay dictadores, porque a los americanos les ha interesado crear la imagen del dictador al principio del siglo XX por el mero hecho de hacer buenos negocios. Había empréstitos, había préstamos que nadie podía pagar, y luego había intervenciones. Eso pasó aquí, pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo, con un intervalo de unos meses, en el 1925, hubo unos años antes y unos años después intervención americana. Lo hubo aquí, lo hubo en Panamá. Entonces, la necesidad de un pueblo de liberarse. En el caso de Sandino luchaba, sí, quería una justicia social, pero quería echar a los americanos, no veía la necesidad de que hubiera una intervención americana aquí, y esa era su lucha. Entonces es liberación nacional. Ahora, ¿qué hay de la justicia? ¿Qué hay de la apuesta por los pobres, por los más desfavorecidos? Entonces ahí la Iglesia ha tenido siempre una contradicción, porque por un lado ha habido siempre mucha ostentación, y ha habido mucho acodarse cerca del poder, cerca de las armas en algunas ocasiones, y por supuesto cerca del capital, pero por otro lado, dentro de su teoría está siempre el apoyo a los desfavorecidos. Entonces ahí siempre ha exhibido una contradicción. Los movimientos